que no había venido a compartir con ustedes así, ¿cierto? La última vez creo que estuve en una consagración de unas jovencitas, que quizá, aquí hay alguien de esas jovencitas que se consagraron al Señor. Cari, Sí, chévere. ¿Y cómo has estado? Muy bien. ¿Y todavía sigue solterita o ya está casada? Ya no está soltera. no está. Está con el Señor, casada con el Señor. Bueno. Es un testimonio entrenado para nosotros. Chévere, ya hemos de tener la oportunidad de escucharlo. Bueno, y ahora estamos entonces nuevamente con ustedes y qué chévere poder compartir, ¿no? Para los que están en Zoom también igualmente muy buenos días. No sé si podamos compartir la pantalla para que ellos puedan ver. Eso, compartamos la presentación. Listo. Perfecto. Entonces, me gustaría en esta mañana, yo llamaba a Silvita, le digo, bueno, si voy a tener la oportunidad de compartirles, me gustaría saber qué temática quisieran o cuál es la necesidad de la iglesia. Y Silvita me dijo, bueno, lo que el Señor te muestre. Y yo quiero compartirles algo de lo que el Señor me ha estado mostrando últimamente. Y anoche conversando un poco con Silvia, como que concuerda, como que cuadra, ¿no? Y quiero que se enfoque en un momento en una escena. Y la escena es la siguiente. Va a cerrar sus ojos y se va a imaginar esta escena. Va a ir a la película de su vida. Recuerde cuando usted era pues, más joven, más niño, niña. Cierren sus ojitos. No les voy a hacer nada. Y usted medite un poquito cuando su padre o su madre les prometía algo, qué sé yo, un helado, un juguete. Imagínese eso. O cuando usted le pedía a alguien algo y esa persona le prometió algo. ¿Sí? Ahora, abra sus ojos. ¿Cómo resultó esa petición? ¿Se cumplió esa promesa? ¿Se les dio ese helado? ¿Se les dio ese juguete? ¿Qué pasó? Y si usted se pone a pensar un poco, para que dé resultado esa petición o que se dé esa promesa, tuvo que pasar algo, ¿cierto? Y por eso yo llamo a este tema alcanzando la promesa. Lo que nos prometen hay que alcanzar. No sé si se acuerdan ustedes en la historia cuando Josué tuvo que tomar el liderazgo de Moisés y el Señor le dice, ya mira, estamos aquí a la puerta, ahí está la tierra prometida. Solo tienes que ir y conquistarla, tomarla. Yo te la voy a dar. Pero el yo te la voy a dar no implicaba en que ya en bandejita y sencillito, sin hacer absolutamente nada. ¿Cierto? Entonces, por eso, alcanzando la promesa. La promesa hay que alcanzar. Y estamos ya iniciando este segundo mes de este nuevo año. Y entre el final del año pasado y este comienzo, yo me imagino que Dios les ha dado palabra a cada uno de ustedes, como iglesia o como personas, independientemente, ¿no es cierto? Quizá Dios les ha dicho algo. En el caso mío, Dios me ha venido hablando desde el finales del año pasado hasta estos tiempos, y yo le he pedido algo al Señor y el Señor me lo ha prometido. Y a veces uno cuando le prometen algo, se enfoca en los resultados. Es decir, por ejemplo, me quedé sin auto. Y le he dicho, Señor, yo necesito un auto. Y el Señor me dice, claro, ¿sí? Porque para el que cree, todo es posible. Vas a tener tu auto. Bueno, qué chévere, contento. Pero tengo que conquistarlo. Tengo que ir hasta allá.
Y entonces yo me empezaba a enfocar en el resultado. Yo decía, quiero, soñando, ¿no? Quiero una camioneta que sea así, asada y esto y tal cual. Y el Señor viene y me dice, a ver, si tú quieres tener éxito en esto, si tú quieres alcanzar la promesa, primero enfócate en el inicio. Enfócate en la raíz, no en el fruto, no en el producto. ¿Sí? Y enfocarme en la raíz me lleva a mí a tener en cuenta o a enfocarme en mi actitud, primero. Segundo, me lleva a enfocarme en mis convicciones. Y tercero, en mis compromisos. ¿Notas esas tres cosas? Y eso es lo que el Señor le permitió también a Josué y a todo el pueblo para que pueda conquistar las tierras que Dios les había ofrecido. Actitud, convicción y compromiso. La actitud, ¿dónde se la ve? ¿Se acuerdan cuando mandaron los espías y solo dos, que fue Josué y Caleb, que dijeron, no, sí podemos? Ah, qué chévere. Actitud. Una actitud adecuada, una actitud de fe. Convicciones, como les digo, para el que cree, todo le es posible. Pero si no se cree, entonces no vamos a lograr conquistar algo. Y el compromiso, pues pagar el precio para conquistar. ¿A qué me estoy comprometiendo? ¿Qué voy a hacer para lograrlo? Porque no puedo simplemente cruzarme de brazos y decir, bueno, ya llega el carro, ya llega el auto, ya llega la casa, ya llega la bendición, ya llega la salud, ya llega... No, porque entonces estaríamos hablando de una doctrina o teoría de la prosperidad simplemente. Entonces hay que sufrir el proceso. Y me mostraba a mí esta palabra que la encontramos en Jeremías 29, capítulo 4, versículo 11. Si usted tiene su Biblia, busque este versículo. Y yo se lo voy a leer en una versión, en la Nueva Traducción Viviente. No sé si usted alcance a leer ahí. Pero usted también búsquela en su versión, en la versión de su Biblia. Dice desde el versículo 4, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Óigame bien eso. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego, encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios de Israel, no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Versículo 10. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En estos días, cuando oren, los escucharé. ¿Quién le da un amén al Señor por eso? ¿Cierto? Dele fuerte un aplauso al Señor. ¿Cuál es la promesa que alcanzamos o que debemos alcanzar en esta porción de la Escritura? La promesa que está, ni siquiera nosotros sabemos la magnitud. Él dice, yo sé los planes. Es decir, la promesa está en los planes de Dios. Yo quiero alcanzar los planes de Dios. ¿Usted lo quiere hacer?
¿Usted quiere alcanzar los planes de Dios? Porque mire que nuestros planes son tan limitados. Un auto, una casa. Claro, en nuestra mente humana, obviamente que eso es, wow, un auto, una casa. Pero en los planes de Dios, como decía mi abuela, eso es la gaña de mico, comparado con lo que Dios tiene para nosotros. El problema está, perdón, el problema está en que nosotros nos enfocamos en resultados. Tenemos una reunión como iglesia, ay, que vamos a hacer una reunión, vamos a evangelizar. ¿Y cuántos invitamos? 100. ¿Cuántos llegan? 5. ¿Y todo? ¿Dónde están los 100? ¿Y los tuyos? Les cuento esto porque Dios a mí me hace vivir la palabra, ¿no? Y nos habíamos reunido en Imbabura, una cantidad de pastores, y no sé si ustedes escucharon, pero había una coalición de iglesias y pastores para orar, para hacer una vigilia, Ecuador de rodillas, así se denominaba, o se denominó. Hicimos parte de esa vigilia, 140 pastores a nivel de Carchi e Imbabura, y cuando nos reunimos ya para ejecutar el plan, ¿cuántos creen que llegaron? 8. Estuvimos 8 pastores alquilando Coliseo en Ibarra. Sonido, en total se iban como $20,000 el evento. Afortunadamente Dios, como sabe cómo hace las cosas, nos reunimos ya para finiquitar las cosas. El señor del Coliseo ya había separado y esto. Y nos reunimos los pastores y, bueno, ¿cuántos estamos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde están los 140? Bueno, quedamos 8. ¿Qué hacemos? Y entonces uno de ellos dijo, bueno, en mi sede alcanzan 500. ¿Cuántos alcanzamos a reunir? Entonces cada pastor dijo, bueno, de mi iglesia son tantos, tantos, tantos. Y igual. ¿Cuántos son en tu iglesia? 40. ¿Cuántos llegan? 5. Y qué frustración cuando nos enfocamos en los resultados para alcanzar la promesa. Por eso es importante enfocarnos en la raíz, en el origen. Y el origen tiene que ver cómo es mi actitud, ¿cierto? ¿Cuál es mi creencia? ¿En qué creo? ¿De qué estoy convencido? ¿Y en qué me comprometo? ¿Ustedes quieren ver resultados buenos o fruto o tener éxito en su ministerio, en su familia? ¿Y usted como persona quiere alcanzar las promesas de Dios que son los planes de Él? ¿Cuál va a ser su actitud de aquí en adelante? ¿Cierto? ¿Cuál es su convicción de aquí en adelante? Ustedes saben que cuando uno llega de visita donde los hermanos, empezamos como a ponernos al día, ¿o no? Usted a los tiempos va a la casa de su hermano y dice, ¿y qué? ¿Cómo van? ¿Qué es del fulano? ¿Qué es del sutano? Y me engano. Nosotros llegamos acá anoche y le digo a mi hermana, pongámonos al día. Y entonces me empezó a contar sucesos. Y digo, wow, qué tremendo. ¿Quiénes estuvieron hace 8 días acá? Los que no estuvieron se la perdieron. Pero los que estuvieron, fue tremendo, ¿sí o no? Fue fuerte. Planes de Dios. Oiga bien esto, planes de Dios. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, o los pensamientos que tengo para ustedes. Y son de bien y no de mal. Me contaron por ahí que hubo un jalón de orejas, pero ese jalón de orejas va a servir. Dependiendo de cómo tú tomas las cosas. ¿Cierto? Tu actitud, tu convicción. ¿Crees que Dios realmente te habló? ¿O solo fue, hay una loca que se paró adelante a decir cosas? ¿No? Fue el Señor, ¿no es cierto? Cuando me contaron, a mí se me puso todo erizado y nos alzábamos a ver con mi esposa y decíamos, lo mismo está pasando en Ibarra. Y entonces tenemos que ponernos pilas. Y mire cómo, como decía Silvita,
no hemos hablado de cuál va a ser el tema, no me había contado lo que había sucedido, simplemente hablamos, ay, qué chévere, vas a venir para que prediques el domingo, y se acabó. Y yo le dije, ¿de qué? Lo que Dios te diga. Y entonces el Señor me habla de esta manera. Y por eso quiero compartirles a ustedes esto, ¿cierto? Entonces, qué importante, iglesia, si nosotros queremos alcanzar las promesas, que en este caso es los pensamientos de Él para nosotros, ¿a quién no le gustaría saber cómo piensa Dios acerca de mí, acerca de ti? Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿A quién le gustaría saber? ¿No es cierto? No nos enfoquemos en la casa, en el carro, en los resultados. No nos enfoquemos en querer ver esta iglesia llena. Chévere, es una bendición, pero que ese no sea como lo fuerte, sino primero yo. Lo mismo pasa en los matrimonios, ¿no es cierto? Ay, pastor, pastora, es que ella no cambia. Ella sigue siendo la misma. Ya hablamos hace 8 días y hoy sigue igual. Y lo mismo las esposas con, no, es que no. ¿Y tú? ¿Ya pusiste en práctica tu actitud, tu convicción, tu compromiso? ¿A qué te comprometiste? Ahora, para alcanzar estas promesas, Dios me mostró 3 cosas muy interesantes a lo largo de todo este pasaje que hemos leído. ¿Cierto? La promesa de este pasaje en mención conlleva una historia que de alguna u otra manera son historias paralelas a la que tú y yo vivimos. ¿Cierto? Si pusieron atención al pasaje, ¿qué es lo que estaba pasando? El contexto era que el pueblo de Dios, por ser obstinado, rebelde, por encochinarse, porque el Señor les dio vestiduras blancas, les dio la libertad. Ellos vivían como esclavos 400 años. ¿Y qué es lo que sucedió? Los saca y los hace pasar por el mar en seco. Ni siquiera las sandalias se le hicieron de barro. Pasaron. ¿Cierto? Llegaron ¿a dónde llegaron? Al desierto. Y en el desierto el Señor les dio unos lineamientos. Mire, ustedes van a tener todo esto, pero para que lo puedan administrar necesitan unas reglas, los 10 mandamientos. Pero no llegaban los 10 mandamientos y ya estaban. Ave Tauro, por ahí a un becerro que ya. ¿Por qué? Porque se enfocaron en resultados. Ay, todos tienen dioses y nosotros ¿a quién? No vemos a nuestro Dios. Queremos ver un resultado, un producto ahí. Entonces, a ver, traigan todas las joyas, dinero, plata, ¿no es cierto? Todo lo material y ahora sí, ya, resultado. ¿Y qué pasó? Con que esas tenemos, ¿no? Ustedes estuvieron 400 años, entonces ahora van a estar 40 aquí en el desierto. Y los puso 40 años en el desierto, ¿no es cierto? Y después los lleva ya a la tierra prometida. Y esto me habla a mí de sucesos, acontecimientos. Porque yo quiero que usted entienda, si quiere alcanzar las promesas de Dios, usted debe entender primero que Dios es un Dios de procesos y de sucesos. O mejor, de sucesos y procesos. Primero, entender que un suceso conlleva un proceso. ¿Me puede comprender esto? Un suceso conlleva un proceso. El anterior domingo, se dio un suceso especial. ¿Y qué va a pasar después de ese suceso? Ay, fue especial, sí, lloramos, nos compungimos en el espíritu ¿pero qué? ¿Solo hasta ahí? ¿O vamos a poner cartas en el asunto y a ver qué va a pasar? Y empezar a alcanzar esa promesa de que, ¿cuál es el plan tuyo con esto, Señor, para mí? Lo único que tengo seguro es que no va a ser para mal, va a ser para bien. ¿Que me sacó los cueros al sol? Señor, sí, qué vergüenza. Me sacaste a mostrar la ropa sucia que tengo. ¡Qué vergüenza! ¿Pero qué voy a hacer? Me diste vestiduras blancas y yo las encochiné otra vez. ¿Qué vas a hacer? Ya está el suceso, ahora viene el proceso. ¿Las vas a lavar? ¿Las vas a limpiar? ¿O vas a seguir así?
¿Ves? Entonces, si yo quiero alcanzar las promesas, ¿sí? Debo entender que un suceso conlleva un proceso. Ahora, ¿cuál es el proceso, Señor, que yo debo seguir por lo que pasó el anterior domingo? Por lo que tú me dijiste, por el sacudón que recibí. ¿Cuál es el proceso que tengo que vivir? Y tenemos que enfocarnos en eso. Y una vez más, ese proceso tiene que ver cuál es tu actitud. ¿Cómo están tus convicciones y en qué te vas a comprometer? ¿No es cierto? En este pasaje que hemos leído, el suceso principal era el destierro. Por su corazón duro, el Señor quiso sacudirlos y permitió que se los llevaran cautivos a Babilonia. Y estuvieron en Babilonia. Estuvieron en un lugar que a ellos poco les agradaba. Estuvieron en un lugar, digamos, hostil. Estaban en un lugar donde ellos eran dueños, ahora están en un lugar donde ya no son dueños. ¿Cierto? Un lugar de donde no son, no les pertenece. Entonces el suceso principal es el destierro. ¿Y el proceso cuál es? Mire, el proceso implica asumir la responsabilidad frente a ese suceso. El suceso que ustedes tuvieron demanda el proceso que es su responsabilidad. ¿A qué se compromete? Para que no sea como piensa Dios, sino que yo quiero que Dios piense diferente de mí. Sí, tiene razón el Señor. Nos hemos enfriado. Él nos dio libertad, nos dio salvación. Y nosotros, ¿cómo nos encochinamos? ¿Cierto? Entonces tengamos en cuenta esto. En este caso, el proceso para el pueblo de Dios implicó seguir creciendo. ¿Se acuerdan lo que mirábamos del 1 al 6? Vamos a ir mirando aquí. Entender que un suceso conlleva un proceso, ¿no es cierto? Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Entonces, entendemos que el suceso es ese, pero el proceso está en que ellos debían seguir creciendo. Ellos debían seguir creciendo. Asumen la responsabilidad frente a lo que sucedió, ¿cierto? Y debían seguir, en este caso, creciendo a pesar de. Porque es que hay personas que se estancan en el suceso. Hablemos un ejemplo más cercano y más fuerte como la pandemia. Un suceso importante, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas todavía están estancadas en la pandemia? Diciendo, lamentándose, es que no superan el fallecimiento de sus seres queridos y entonces por eso ya no van a trabajar, ya están en casa, mejor dicho, una ruina total. Las estadísticas dicen aproximadamente que aquí en el Ecuador se cerraron como unas 70 iglesias, ¿qué? 70,000 iglesias por la pandemia y no se han vuelto a abrir. Nosotros somos privilegiados, somos iglesias pequeñas realmente. Y aquí estamos. La pandemia no nos afligió mucho, ¿cierto? Resistimos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viviendo el proceso de un suceso. ¿Dios nos procesó con eso? Sí. Y lo estamos viviendo y estamos saliendo adelante. Pero entonces tenemos que tener cuidado a todas las señales y todas las formas como creativas que el Señor nos está hablando. Y debemos seguir creciendo. Dice aquí en el versículo que el Señor permitió que se los llevaran cautivos. ¿Pero qué les dijo el Señor? Edifiquen en ese lugar, tengan casas, tengan hijos, y a sus hijos y a sus hijas consíganle esposos, y tengan hartos nietos.
¿cierto? Hoy en día, ¿qué se dice? Por aquí preguntábamos a un par, ¿cierto? Ay, ¿cuándo? Otrico, un hijito. Ay, no mames. En esos tiempos, mire, y hay que entender a manera global, ¿no es cierto? Hay que entender a manera global. ¿Estamos en Babilonia o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos en Babilonia? Claro que estamos en Babilonia. Este planeta es Babilonia. Es el mundo. Y estamos en el Señor Jesús en Juan 17 dice, gracias por estos que me diste, que no son del mundo, pero que están en el mundo. En la oración que el Señor Jesús hizo en Getsemaní a nuestro Padre. Yo los santifiqué, decía el Señor Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Estamos en Babilonia, estamos en el mundo. Y nos dice, pero mientras estén en el mundo, tendrán aflicción. Pero tranquilos, yo he vencido el mundo, dice el Señor. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Ay, es que estoy en el mundo, entonces, qué duro la vida aquí en el mundo, ¿no? Y solo quejanza, quejanza, quejanza y quejanza. Y a duras penas alabanza. Entonces es importante, mis amados, que hagamos frente con responsabilidad al suceso que estemos viviendo día a día. ¿Cierto? Y que sigamos en crecimiento. Ese es el punto. Para entender que un suceso conlleva un proceso. Todo lo que me suceda, todo lo que me pase. Me endeudé y estoy debiendo. Y a veces nosotros nos justificamos en otros sucesos para no pagar. ¿O no? Adquirí una deuda. Y entonces le digo al acreedor, vea, ¿sabe qué? Ya le voy a pagar. Y es que ahora no pude porque es que lo que pasa es que ya la universidad de mi hijo, es que mi hija no sé qué, es que se me enfermó, es que esto y es que lo otro y es que ya no pude. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha enseñado? Viva bajo presupuesto. Y vivir bajo presupuesto es, no es decir, si yo me ganara la lotería de $300,000, 300 millones, ¿yo qué no haría? No, eso no es. Es mejor decir, a ver, Señor, ¿cómo administro estos $10 que tengo? ¿Ve? Entonces, las cosas son claras, ¿no es cierto? Debemos seguir creciendo a pesar de. Ellos estaban cautivos y el Señor dijo, edifiquen casas y tengan hijos y crezcan. Ahora nosotros nos dice, sí, los regañé, están mal, están jugándome sucio, están encochinados, hay que lavarse. No se queden cochinos. Lávense, vuelvan a mí y sigan creciendo. ¿Cuántos están en discipulado? Levante la mano. ¿Quiénes están haciendo un discipulado? ¿Quiénes están siendo guiados? ¿Están aprendiendo? 1, 2, 3, 4. ¿Y los demás? La persona que no se deja discipular y no discipula está estancada en un suceso. Y sabe, el suceso en el que la mayoría de creyentes se estanca es en el nuevo nacimiento. Feliz, felicitaciones, nací de nuevo, soy creyente, soy cristiano, ya tengo un lugar en el cielo. Hasta ahí. Ahora entiendo que haga lo que haga, Romanos, ¿no es cierto? Nos dice, Romanos 8, ni la vida, ni la muerte, ni el pasado, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades te van a apartar del amor de Dios. ¡Ay! Chévere. ¿Qué suceso tan especial, tan tremendo? Entonces, ya yo sé que me voy al cielo, haga lo que haga. Estará bien. No, dice Dios que Él nos pone un suceso, pero para procesarnos y seguir viviendo ese proceso, seguir creciendo. Y por eso iniciamos, nos quedamos como bebés. Y por eso cuando la autoridad nos llama la atención, nos enojamos y nos vamos a otra iglesia.
Así de sencillo. ¿No es cierto? Y mire, esto es como una familia. ¿A quién de nosotros cuando éramos niños y nuestro papá nos dio varita, le dijimos, ¿sabe qué? Me voy a los papás de aquí a la... Ya, y me voy de aquí. Y no se podía hacer eso. Así mismo es esto, porque somos una familia, donde Cristo es la cabeza. Y hay autoridad delegada. Y la autoridad delegada te llama la atención. Y cuando la autoridad delegada te llama la atención, debes estar feliz, debes sentirte contento. Porque Dios al que ama, disciplina. ¿Cierto? Entonces no olvidemos esto. Entendemos ahora que cada suceso conlleva un proceso. Usted está entendiendo que después del gran suceso de hace 8 días, usted va a ser procesado, lo va a asimilar con buena actitud, una buena convicción y un buen compromiso. Yo digo, yo creo esto. Silvia va a empezar a llamar a cada uno de ustedes. Y va a conversar. ¿Cómo estás con tu casa, en tu trabajo y con Dios? Y después del suceso de lo que Dios te dijo, perdóneme, pero seríamos descarados el mentir, el decir cosas que no son. Y usted sabe que somos cuerpo, ¿o no? Cuando usted se machaca un dedo, dedo, allá verás. O le duele todo. Cuando yo me machaco un dedo, ¡ay, caramba! Y es que me duele como desde acá y siento que me jala. ¡Ay, Dios mío! Ganas de llorar. Y más cuando es el dedo chiquito del pie. ¿No le ha pasado? Sí. En la noche, cuando usted quiere ir al baño y pasa y tosa en el filo de la cama el dedo chiquito del pie. ¿Sí o no? Pues uno de ustedes es miembro del cuerpo. Y si uno de ustedes miente, si uno de ustedes se guarda, oculta el pecado, toda la congregación se estanca. No crece. ¿Sí? Se enferman todos. Y se van manchando. El pecado de uno va manchando. ¿No ve que somos cuerpo? Y el pecado es como cáncer. Que en un momento dado, yo veía eso cuando me contó Silvia. Caramba, a punto de darse una metástasis. Que es invadir. Ya no hay caso. Y Cristo viene pronto. El Señor viene pronto. Mira a ver cuál es tu actitud, tu convicción y tu compromiso frente a estos sucesos. ¿Cierto? Entonces, primero, entender que un suceso conlleva un proceso. Segundo, lo que a pocos les gusta. ¿Qué dice ahí? Invertir. Si usted quiere crecer, si usted quiere alcanzar la bendición de Dios, tiene que invertir. Tiene que invertir. ¿Qué sé yo? Dios le dará a usted, ¿qué? Dinero, tiempo, no sé qué sea lo que tenga que invertir, pero tiene que invertir. ¿Qué es lo que le dice en el pasaje, en el versículo 7? Lo que nos decía. Dice, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Es decir, al lugar de donde no es de ellos. Aquí esta tierra, nosotros somos peregrinos, somos pasajeros. Y en esta tierra están en esta casa. Y en esta casa están en este cuerpo, en esta iglesia. Y el Señor te dice hoy, invierte en la obra. Invierte en esta casa. Pero es que como está tan mal el trabajo, no hay dinero. Pero puedes invertir muchas otras cosas.
Dios te ha dotado de habilidades, de talentos. ¿Por qué no inviertes tus talentos? Pastora, yo sé coser, voy a invertir 1 horita para enseñar a algunas señoras que quieran aprender a coser. ¿Cierto? Y esas señoras que vengan a aprender a coser, van a aprender también a recibir de Dios. Y vamos creciendo. Otros sí podrán, quizá económicamente, invierta sin miedo. Invierta en el reino. Dice, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Mire, algo bien tenaz, ¿no? Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Bien curioso, cuando armamos la vigilia que les estaba contando, el equipo que se encargó de formar la vigilia, que estaba en Guayaquil, nos mandaron a nosotros el programa. ¿Cuántos están? 8. Y resulta que a cada uno nos dieron por qué teníamos que orar. A mí me tocó orar por las Fuerzas Armadas y los asambleístas a nivel nacional. A otro le tocó orar por el presidente, la presidencia. Pero a la mayoría de pastores les habló con este pasaje. Jeremías 29. Y lo más curioso es que de los 8 pastores que nos reunimos, solo 1 era ecuatoriano. Los demás éramos colombianos y un venezolano. Y un brasileño. Qué tremendo, ¿no? Y nosotros nos alzábamos a ver y decíamos, wow, ¿qué es lo que quiere el Señor? Y mira lo que nos dice el Señor a nosotros como colombianos. Nos decía, del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Caímos de rodillas, orándole y clamándole al Señor por la ciudad donde Él nos puso. Por el lugar donde Él nos ha puesto. Y nos dice el Señor, invirtamos. Y tuvimos que sacar de nuestro bolsillo e invertir para la vigilia. Todo lo que implicaba. Alquilar sillas, sonido y todo eso. Y Dios nos ha respaldado. Asimismo sucede aquí, mis amados. Dios les está diciendo, inviertan en este lugar donde Dios los ha puesto para crecer. Pero principalmente, la inversión tiene que ser con buena actitud, con convicción y con compromiso. De lo contrario, si se enfoca usted solamente a ver, vamos a ver. Mire, es bien tenaz porque hay personas que invierten, pero están así, a ver. ¿Qué ir a hacer con esa plata? Al otro domingo van, no han comprado ni flores. Buena plata les di. Qué tristeza. Qué tristeza. ¿No es cierto? Entonces, no sé si me están comprendiendo. Sí. ¿Queremos alcanzar esa promesa que es el plan de Dios? Pues invirtamos en el lugar donde Dios nos ha puesto para formarnos. Formarnos. No estamos de vacaciones, mis amados. Su trabajo. Usted llega al trabajo, que aquí qué jarteras, porque necesito el sueldo, la paga, si no yo aquí me fuera, qué aburridor, este ambiente, ese jefe, esa jefa, a tus compañeros, no, qué jartera. No. Invierta en el lugar donde Dios nos ha puesto para formarnos. Regale una sonrisa, invierta una buena atención, ¿cierto? Usted trabaja vendiendo ropa en un almacén, desbarátele el almacén para mostrarle al cliente. Y no le diga como alguna vez me dijeron a mí. Va a comprar para mostrarle. ¿Me comprende? Es eso. Actitud, convicción, compromiso. Es todo. Y eso invertimos entonces en el lugar donde nos ha colocado. Ya hablamos, ni decir de la iglesia, ni decir de la familia donde Dios nos ha puesto para crecer. Jovencitos, estamos en el tiempo de los millennials, ¿no?
donde nuestros jóvenes, usted está mal, papá. Usted está mal, mamá. ¿Usted qué sabe? Ahora es pura inteligencia artificial y entonces, pues, seamos sinceros, ellos nos dan las cremas con la inteligencia artificial. Uno empieza y Julie, no sé qué pasó aquí, ¿ve? Y entonces eso les da derecho como que a decir, bueno, pues yo soy más, ¿no? Yo conozco más que ustedes. Lo siento, papá, pero ustedes esto no saben. Bueno, a minimizar nuestro conocimiento, nuestras experiencias, quizá. Entonces, pilas, hay que invertir ahí en la familia. Les digo, no solamente es cuestión económica, sino invertir tiempo de calidad, invertir en atención. ¿Sí? Hacer equipo. Qué triste es cuando en una familia la mamá queda haciendo todo. Todos en el celular. La mamá, a la mesa. Y todos rápido. Si es que llegan rápido, si tienen hambre. Se sientan a la mesa y la mamá por ahí. No, invirtamos en el lugar donde Dios nos ha puesto a crecer. Mamá, ¿qué le ayudo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y las mamás, obviamente, ¿no? También actitud, convicción y compromiso. Porque no falta, ¿no? Que llegue ya el hijo, el jovencito, decir, ay, mamá, ¿qué hago? ¿Qué no ve? No tiene ojos para que no vea, mire, si no hay nada que hacer, siéntese, ya le paso un tinto. Esta generación millennial necesitan que les diga, ayúdame con ese platico que está ahí, ese azul, ese azulito, pásalo acá a esta mesa color rojo, aquí, eso, aquí, ponla aquí. Desafortunadamente así es. ¿Por qué? Porque esta generación millennial se caracteriza por el facilismo. Si ve hasta ahora las comidas, un rapidísimo. ¿No es cierto? Ya todo viene como prefabricado. Y ni se diga ahora, y ojalá no nos toque a nosotros, ¿no? El chat GPT. O ya lo están usando. Mejor ni les hablo. Porque es una inteligencia artificial que a usted la va a anular totalmente. Que los eruditos estudiosos apuntan a que esa va a ser la bestia. En muy poco tiempo. ¿Sí? La bestia. La inteligencia artificial va a cobrar vida. Y este proverbio Apocalipsis nos dice, ¿no? Nos habla claramente. Y se le dio potestad a la bestia. Hizo hacer una estatua. Digamos que es un robot, androide. Y le dan vida. Y ahora, ¿no han visto? Los robots ya empiezan a hablar y a responder y a sentir. Y a guiñarle el ojo. A decirle, todo bien. Solamente le debe dar escalofrío a usted en un aparato de estos cuando usted le dice procesar voz alta de texto. Y le suelta ahí usted una cantidad, un listado de qué voz quiere. De hombre, de mujer, mexicana, colombiana. ¿Cómo quiere que suene el texto que quiere que se lo lea? ¿No se ha dado cuenta? ¿No le ha dicho usted a su celular? Ok, Google. Hola, Diofre. Le contesta. Y mi esposa, ¿quién es esa? Google. Bueno, ¿no es cierto? Entonces hay que invertir en el lugar donde Dios nos ha puesto. Sea cual sea. Aún en el parque, si sales a pasear ahí, invierte. Respeto a los demás, cuidado de las plantas, cuidado de... Listo. Tercero y último. Enfóquese solo en la verdad. Enfóquese solo en la verdad. ¿Cierto?
Miren, no escuchemos voces mentirosas o supuestas verdades. Hoy en día se dice, después de la pandemia, hay muchos pronósticos, ¿no? 2023, un año de crisis. Un año que, vean, usted ni se imagina, prepárese. Aún va a venir una pandemia peor. ¿No han escuchado eso? Noticias, blogs. Y a ratos a mí ya me fastidia un poquito Bill Gates y el de Tesla, que aparecen por todo. Y dice Bill Gates que no sé qué. Y las palabras de Tesla, Nikola Tesla, bueno. Pronósticos de que viene un tiempo difícil, que no sé qué, que no sé cuántas veces. Pero el Señor nos dice, enfoquémonos solo en la verdad. ¿Y qué nos dice la verdad? ¿Vendrán tiempos difíciles? Sí. Pero con Cristo soy más que vencedor. Y no, ay, ahora qué irá a pasar. ¿Sí? Y se nos pone la cara así como así andamos. Como cogidos de aquí así. Con una angustia, con una desesperación, con un miedo, con un temor. ¿No es cierto? Entonces, ay, gracias, sí tenía acá, muy amable. Pero bueno, doble. Entonces, enfocarse solo en la verdad. Miren lo que dicen los versículos 8 y 9 del pasaje que estamos revisando. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen. ¿En dónde? En Babilonia. Ellos estaban en Babilonia. Para nosotros, ¿en dónde? El mundo. ¿Y qué les está diciendo el mundo? Mentiras. Mentiras. ¿No es cierto? O supuestas verdades. Guiémonos de la verdad, realmente. No permitan que los engañen los profetas, los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Yo no los envié. Entonces, todo lo que se nos dice, obviamente aquí en la iglesia no le van a decir mentiras. Porque todo el que aquí se para está bajo la dirección del Espíritu Santo, no es porque sí. Lo que yo les estoy diciendo no es que yo me lo inventé. Usted está leyendo su Biblia. Lo que estoy leyendo aquí es copia y pegue de la Biblia, no son mis palabras. ¿Me comprende? Dios lo que hizo fue organizarme las ideas para poderla expresar de una manera como sencilla. Entonces, esto dice el Señor, no crean. Está bien, sí van a venir tiempos difíciles, pero no les crean a ellos que una crisis económica y entonces usted, no, yo no voy a invertir en la iglesia, ¿para qué? Si viene una crisis después, la Silvita queda bien y yo. Y no es así, mis amados. Si el lugar donde tú estás recibiendo el crecimiento está bien, de eso depende tu bienestar. De eso depende tu bienestar. Alguien dijo, si el rey, mire, ustedes imagínense simplemente el tiempo antiguo, los reyes. Los reyes tenían todas las riquezas ¿de qué? De todo el pueblo. Y si el rey estaba bien, el pueblo estaba bien. Si el rey estaba mal, el pueblo estaba mal. Así pasa acá. En el liderazgo espiritual pasa lo mismo. Si nosotros como pastores, como líderes, estamos mal, de ahí para abajo todos van a estar mal. Créanme que sí. Y ahí está el punto del proceso. Ahí está el punto del proceso, donde yo tengo que ver con qué actitud, con qué convicción y en qué me comprometo para que las cosas cambien y mejoren. Entonces, claramente nos dice el Señor, enfocarse solo en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, es decir, Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad
y la vida, dice el Señor Jesús. Entonces enfoquémonos en Cristo. Y lo que Él nos dice, lo que Él hace, eso hagamos. Y lo que Él nos dijo a nosotros es, sed santos, como yo soy santo. Y eso no quiere decir de que usted trate de alcanzar una aureola, porque eso es cuento de algo. Y la santidad no es perfección. Es algo de lo que Dios me ha venido hablando hace 3 años. Y yo lo sigo insistiendo porque es la clave para que nosotros alcancemos lo que queramos. Y tengamos una vida espiritual sana y saludable. Y es la santidad. Mire, usted con santidad donde quiera y como quiera. La santidad implica 3 cosas. Limpieza de pensamiento, pureza de su corazón e integridad en la conducta. Si usted trabaja en eso, pasó el mar, pasó el Éufrates, ¿cierto? Limpieza de pensamiento. ¿Qué estás pensando? De todo lo que acontece. ¿Qué estás pensando de lo que te dijo el Señor hace 8 días? Pureza de corazón. ¿Qué sentimiento estás guardando? ¿Cuáles son tus sentimientos frente a todo lo que vives alrededor? ¿Son sentimientos buenos o son sentimientos malos? Y de eso depende tu conducta. Por eso la santidad tiene que ver con eso. Y si usted se enfrasca en la verdad que es Jesús, Él siempre tenía limpieza de pensamiento. Todos los días se iba al monte a orar. Y ahí confesaba, ahí hablaba con el Señor. Recuerden que se le vino un pensamiento malo al Señor. ¿No es cierto? ¿Cuál fue? Ay, Señor, si por mí fuera yo no quisiera vivir esto. Pero el Señor le ayuda. Dice que le mandó ángeles a fortalecerlo. Pero entonces reacciona Jesús y dice, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Limpieza de pensamiento. Pureza de corazón. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿No es cierto? Y la integridad en la conducta, sabemos cómo es. Póngase de pie y vamos a la conclusión. La conclusión la encontramos en los versículos 10 y 11. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Por ahí alguien decía que ya estamos dentro de la semana 70. Ustedes estarán en esta tierra 70 años, que es el promedio de vida que una persona tiene. ¿No es cierto? 70 años, 70, 80 es el promedio de vida que una persona tiene. Y ustedes van a estar esos 70